cosas que Dios nos está diciendo de manera muy enfática en este tiempo. Es muy claro cuando vemos a Daniel escudriñando las Escrituras y cuando vio delante de nosotros, sino poder aprovechar la oportunidad, como dice el apóstol. Somos agentes de transformación para la comunidad donde estamos. Eso, el propósito, por supuesto, entonces me lleva a responder y que ese pasión. Peniel me transforme a mí, que mi forma de caminar sea diferente, que mi estilo. Hola, yo soy la pastora Corey Gómez y es un honor volver a estar con cada uno de ustedes en nuestro programa Escudriñando. Es un día maravilloso, es el día de Dios, la hora de Dios, caminando en el tiempo exacto, preciso y mirando desde primera banca lo que Dios está haciendo. Amén. Así es que bienvenidos a nuestro programa Escudriñando. Sí, estamos felices de compartir con ustedes un tiempo maravilloso, un tiempo tremendo y donde queremos profundizar en las palabras, profundizar en lo que el Señor está diciendo y queremos que nos acompañes en este viaje maravilloso a través de la palabra. Luis, una de las cosas que me gusta recordar es que este programa Escudriñando tiene como objetivo poder ir de manera mucho más profunda, más detallada dentro de la palabra de Dios, de tal manera que nuestra audiencia pueda encontrar a Cristo en cada una de las páginas de la Biblia. Amén. Eso es nuestro deseo, de que tú puedas ser edificado para impactar, para llevar un lenguaje, una palabra, una visión de lo que Cristo es a donde tú estás en tu lugar de influencia. Amén. Y hoy queremos empezar, Luis, una nueva serie en este programa Escudriñando. Está siendo de muchísima bendición para mucha gente. Y queremos hoy iniciar a causa porque estamos viviendo momentos sumamente importantes. Y ya hemos estado hablando de diferentes perspectivas sobre el año 57-74 o Ajin Dalet, que es el año profético en el cual estamos. Sin embargo, tú sabes que, bueno, a partir de las tetradas que se ha dado desde la semana pasada, que dio inicio entre el primero y segundo día de Pascua, nosotros creemos pues que es importante que podamos hacer énfasis o hincapié en algunas de las cosas desde la perspectiva profética de lo que es el año profético. Y vuelvo a repetir, este es el año 57-74, Ajin Dalet en el calendario hebreo. Y una de las cosas que son importantes, preponderantes en esto y que vamos a profundizar en estos próximos programas, 5 o 6 programas, tiene que ver con el hecho de que Dalet, siendo una puerta, específicamente, cómo Dios delante de su pueblo está preparando puertas de oportunidad que necesitamos atravesar. Pero para atravesar las puertas de oportunidad necesitamos estar preparados. Necesitamos el equipamiento exacto, la habilitación del Espíritu Santo, pero sobre todo el discernimiento, porque son momentos claves en la hora de Dios, en el reloj de Dios. Amén. Sí, y algo que la gente tiene que entender es que en toda la Biblia el Señor está hablando de puertas. Y empieza ya desde el Génesis cuando dice que coloca una puerta y un ángel en las puertas y empezamos a ver eso en diferentes partes. Vemos en el arca que Dios cierra la puerta y se le da la instrucción específica de colocar una puerta y vemos puertas y por eso creemos que es bien importante que discutamos con todo lo que tiene que ver con la puerta que Dios está poniendo delante de nosotros en este tiempo, porque estamos en un tiempo particular, muy específico, donde tenemos que tener la habilidad de reconocer y de entender las puertas que Dios está colocando y poder utilizarlas apropiadamente. Una de las cosas que nosotros acabamos de la cual acabamos de ser testigos, esto pues a nivel mundial ha sido una cosa que ha traído conmoción y a gran parte de la Iglesia de Cristo, y digo a gran parte porque hay mucha gente que todavía no está ni siquiera al tanto de lo que está ocurriendo en el mundo espiritual con la manifestación física de este fenómeno astral como es la tetrada, que ocurrió ahora el 15 de abril, bueno, para amanecer el 15, exactamente coincidiendo con el inicio de la Pascua. Pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa el hecho de que, y de hecho hicimos unos programas que ahora van a estar saliendo también al aire sobre las tetradas? Entonces no es que
quiera hablar de las tetradas acá, pero sí para marcar el inicio del programa de hoy. El hecho de que la Pascua terminó y después de la Pascua inicia un periodo, bíblicamente hablando, o sea, que entre las fiestas que son de 50 días, para dar comienzo a lo que se conoce como la fiesta de Pentecostés, que es la fiesta donde la cosecha del trigo inicia. Esta es una fecha interesante, pero una de las cosas que a mí me llama la atención a nivel bíblico, Luis, es que cuando a todo lo largo de la Biblia encontramos siempre algo interesante con respecto a esto, pero nosotros encontramos que el Señor de manera muy específica le dijo a los 500 discípulos que fueron testigos oculares de su ascensión, que debían esperar en Jerusalén hasta que fuesen investidos desde los cielos por ese poder extraordinario que era la persona del Espíritu Santo viniendo sobre ellos. Y encontramos que el día de Pentecostés, que es cuando cuando se cumple la palabra del Señor Jesús, solamente habían 120 discípulos. Y me ha llamado siempre mucho la atención cómo estos hombres, habiendo sido testigos oculares y escuchando de primera mano del Señor la instrucción, no caminaron en ello. Y 380 personas perdieron de recibir la promesa del Señor de primera mano en ese día. Sí, cuando eso nos da una estadística clara para la gente que está dispuesta a obedecer lo que Dios está diciendo. Pero la instrucción era sencilla, tienen que esperar en Jerusalén hasta que la promesa de lo alto venga sobre ustedes. Y hay muchas excusas. Este es un tiempo de muchas excusas. Exacto. Oh, bueno, que estoy ocupado, que me salió esto, que me duele la cabeza, que estoy enfermo, lo que sea. Pero excusas. Y algunas hasta pueden ser muy válidas. Pero la pregunta que yo me hago siempre es, ¿serán válidas delante del Señor ese tipo de excusas? Cuando ya el Señor nos está dando una orden y cuando Dios nos pide una cita, ¿le vamos a decir que no? ¿O vamos a buscar una excusa para decirle que no? Creo que somos muy rápidos a tener una cita con la persona que nos interesa, la persona que estamos para un trabajo, una cosa, pero para el Señor a veces la posponemos. Cuando Dios nos está pidiendo la cita, ¿qué vamos a hacer? Y lo drástico o lo interesante en este momento es el hecho de que en ese momento, y es algo que proféticamente se está en este momento repitiendo, es el hecho de que no es una cita simplemente, ay, qué lindo, me voy a encontrar con el Señor, sino que hay cambios radicales que están siendo establecidos en la tierra porque ya se dieron en el cielo. Fue en el momento del Pentecostés cuando la iglesia, los 120 fueron investidos por el poder del Espíritu Santo, y ahora de una manera muy especial la iglesia, la verdadera iglesia de Cristo, ese remanente, va a recibir de parte del Señor, Luis, no solamente una revelación que nos va a habilitar, pero estrategias muy claras y específicas para caminar en esta estación que por demás está decir, va a ser una estación, primero, maravillosa en el sentido de la cosecha, pero al mismo tiempo va a ser una estación donde va a haber muchísima dificultad y vamos a necesitar del poder del Espíritu Santo como nunca. Exacto, entonces por eso esta visitación, este tiempo, un tiempo donde el Espíritu Santo quiere conseguir esto. Y me llama la atención porque, fíjate que lo que estás diciendo me hace relacionarlo a algo. En Israel, en las dos otras tetradas que ha tenido, tuvo guerras. Pero esas guerras significaron que hubo gente, que hubo pérdidas humanas. Pero significó un incremento en la área que ellos tenían. Y me llama mucho la atención porque en la primera guerra, en la primera tetrada que fue en 1949-1950, después que Israel es establecido como Estado, Israel adquiere el 50% más del terreno que ellos tenían, o sea, que se hace ahora del doble. Y cuando viene la siguiente tetrada, que es en 1967-68, la famosa Guerra de los 6 días, ellos toman a Jerusalén, que lo que tenían era una parte, ahora la toman completa. Y una de las cosas que deberíamos verlo y deberíamos manejarnos para esta perspectiva profética es ver cómo la iglesia ahora se incrementa al doble. Y la parte es importante porque cuando vemos no solamente que fue el hecho de que Israel pudo reconocer la puerta de Dios, porque fueron 1900 años donde ellos estaban esparcidos por toda la tierra en la diáspora y de manera sobrenatural Dios abre la puerta de oportunidad, son establecidos nación. Pero cómo esta gente, entendiendo los tiempos de Dios y el orden de Dios, inicia de la nada
es levantado del polvo, Luis, pero el nivel de influencia a nivel de todas las naciones de la tierra es innegable. Y ahí es donde nosotros encontramos, porque el punto no es hablar de Israel, sino es un referente en este momento de lo que Dios está haciendo en el mundo espiritual y cómo esto implica, cuáles son las implicaciones sobre la iglesia. Pero el hecho de que esta nación entiende que era el momento de Dios para ellos convertirse en una influencia poderosa en las naciones de la tierra. Y yo dijera que nuestra capacidad en Dios en este tiempo debería enfocarse a entender cómo Dios quiere usarnos para impactar nuestras naciones de una manera drástica y radical en este tiempo. Amén, amén. Y cuando estás diciendo esto, nos dice nosotros como iglesia, porque yo creo que el punto, como tú lo estás estableciendo y como debemos clarificarlo, es que Israel es un símbolo de lo que tiene que suceder en la iglesia. Amén. A nivel de influencia, a nivel de poder, a nivel de toma de decisiones. Y estamos en el momento donde más aún debemos ser una sal y una luz cuando se están tratando de aprobar leyes que van en contra de la moral, leyes que van en contra de nuestra condición de cristianos, que somos luz, de que somos sal, y que la tolerancia y por querer impulsar una tolerancia malsana a tal punto de que estamos permitiendo cosas que no deberían permitirse, estamos dándole cabida a nuestra vida, a nuestra sociedad, a nuestra moral, cosas que están deteriorando los valores dentro de la sociedad, dentro de la familia, dentro de aún la relación pareja. Ahora fíjate, me gustaría que nos centráramos, porque todo esto, pues lo que estamos diciendo es importante, pero qué necesario es que en este momento nos centremos en la palabra, Luis. Es muy importante que nosotros centremos cada una de las cosas que decimos y hacemos en la palabra, porque si tenemos un fundamento sólido, no vamos a caer cuando llega el tiempo. Entonces, fíjate esto. Nos encontramos aquí y vuelvo y quisiera retomar esto para la gente que nos está escuchando. El hecho de que proféticamente el Ayin Dalet estamos en el año de las puertas, de las oportunidades, pero también es el año de nacimiento, es un año de muerte y es un año donde hay caminos o el camino como la persona de Cristo que se está presentando delante de nosotros. Porque todo esto es importante, Luis, porque este es un año donde convergen enseñanzas que hemos traído. El hecho de que hemos hablado de cómo estructuras obsoletas que hemos traído como iglesia. Este es un año de muerte ya no es un asunto donde el Señor está dando más oportunidades. Hay un orden que ha muerto. El orden Saúl murió. Y si lo vemos desde la perspectiva del orden sacerdotal, cuando el orden Elí ya también fue quitado y Cabot llegó en ese sentido, pero nuevos órdenes están siendo levantados. Moisés ha muerto, el orden Moisés, que fue el orden de la liberación, y en su lugar se está levantando un nuevo orden. Y es un nuevo orden de Dios para la tierra. El orden Samuel era un orden necesario porque Elí y sus hijos habían traído un nivel de corrupción a la iglesia extrema. El hecho de que Moisés, a pesar de haber caminado con Dios y conocer los caminos de Dios de primera mano, tenía que morir para dar paso a un nuevo orden, que era el orden Josué, porque era tiempo de no solamente de poseer la tierra, pero el orden Josué adjudicaba la herencia. Si lo vemos desde la perspectiva Juan que fue la perfecta transición de lo viejo a lo nuevo, dice él mismo, yo tengo que menguar para que Jesús, en este caso que era el nuevo orden, pudiera ser establecido. Y nosotros podemos decir sin lugar a dudas y de manera contundente que el año 2014, Ayin Dalet, en el cual estamos siendo testigos y protagonistas a la vez, hay un sistema, hay un orden que está muriendo. Y esto no solamente a nivel de iglesia, pero también a nivel de lo que es la política en nuestros países, ni economía, órdenes sociales. Y esta es la razón por la cual hay tanta lucha, porque simplemente el mundo espiritual, a nivel de lo que es reino de tinieblas, reino de luz, Satanás no quiere perder control, pero es el tiempo de que el Señor establezca su orden a través de su iglesia. Amén. Sí, lo que estás viendo, yo lo quiero ver y quiero incluir que en las iglesias o instituciones eclesiásticas
establecidas, también va a haber un tsunami, déjame usar esa palabra. Sí. Yo creo que estamos en el momento, en la vertiente donde vamos a ver cambios radicales en las iglesias estructuradas que han sido simplemente el vocero que ha tratado de una u otra forma, fue lo que estaba manteniendo la moral, pero ha llegado el momento donde la tolerancia que están manteniendo para poder conservar su popularidad, Dios creo que va a hacer un cambio radical. Y por eso lo que viene de aquí en adelante son cosas que muy difícil de decir, que es establecer todo lo que viene, pero sí entendemos por todo lo que está sucediendo, por toda la historia que hay, que lo que viene es una puerta poderosa de transformación a algo nuevo, a algo poderoso, porque la iglesia no puede seguir como ha venido en estos últimos años, permitiendo y tolerando que el pecado vaya dominando y entrando dentro de lo que es la iglesia como tal. Ahora fíjate, una de las cosas que nosotros vamos a ver, porque la gente ya se estará preguntando, entonces, ¿cuáles son las puertas específicas? Y yo quisiera que hoy empezáramos a dar nombres de manera muy específica, muy precisa de esas puertas. Amén. Y una de las primeras cosas que yo encuentro, Luis, basado en la palabra, y en estos días, pues alguien echando broma decía, el predicador diccionario. Pues sí, del estudio de la palabra podemos sacar muchos principios. Y basado justamente en el estudio de la palabra, en lo que es la palabra Dalet, que es puerta, pero cómo se utilizaban las puertas en la antigüedad, podemos extraer algunos principios y dar nombre específicamente a las cosas que Dios nos va a dar oportunidad. Y una de las primeras cosas que yo encuentro es el hecho de que como la puerta en la antigüedad, y todavía aún es ese instrumento, si puedo utilizar el término, que da el acceso o niega el acceso a cosas, no solamente en la ciudad, pero me gustaría verlo a nivel personal, a nivel de familia, a nivel de ministerio, a nivel de congregación, a nivel de ciudades, a nivel de naciones. Y al final de esto, vernos a nosotros mismos como las puertas de Dios, de acuerdo al Salmo 24. Pero una de las cosas que yo veo aquí, por ejemplo, cuando estudiamos Nehemías capítulo 7, verso 1, dice allí que ya el muro ya había sido edificado y habían sido colocadas las puertas, y en ese momento se señalaron porteros. Lo que me parece interesante es que Nehemías no coloca a cualquiera como portero, sino que escoge a dos personas que eran primero de suma confianza, de él sabía cuál era el corazón, y me gusta porque dice específicamente que colocó a su hermano Ananí y a Ananías, y dice que estos eran varones íntegros, de verdad, más que muchos que estaban allí en la construcción. Entonces, una de las cosas que nosotros vamos a ver en este momento, basado en eso, es una generación de liderazgo que está emergiendo, que tiene un corazón recto delante del Señor y que tiene un corazón bueno. Y yo creo que esto produce esperanza en un remanente de la iglesia que hemos estado por años intercediendo y creyéndole a Dios porque sus promesas vengan a cumplimiento. Amén, amén, amén. Si fíjate que permíteme detenerme un momentico en este verso, porque mucho de la gente ve el portero como un cargo, el cargo de último nivel. Sí. Cuando la gente llega y no tienen dónde ponerlo, le dice, bueno, hermano, lo voy a encargar de la puerta. Y aquí vemos a Nehemías encargando a alguien de confianza. ¿Por qué? Porque es importante conocer qué es lo que entra a la casa. El Señor Jesucristo lo dijo de esta forma: no es lo que sale, no es lo que entra lo que contamina, sino lo que sale. Y lo que sale ya entró a través de las otras puertas. Sí, entonces, cuando nosotros tenemos porteros adecuados, cuando nosotros colocamos un portero apropiado, ese portero va a tener la garantía de poder dar el reporte diciendo tal cosa está pasando, tal persona está entrando, tal esto, y no va a tener guardado como diciendo no, eso es demasiado o esto no, sino que sabe establecer dentro del liderazgo cómo colocar este tipo de cosas. Por eso un portero es necesario, y esta primera puerta que está señalando, o esto que está señalando, es clave para decir tenemos puertas. ¿Qué puertas tenemos individual, como individuo? Que necesitan tener un portero, tener atención de portero para identificar lo que está entrando y lo que está saliendo. Porque, por ejemplo, es sencillo verlo, si en una casa entra un ladrón,
por la puerta van a salir las cosas que no deben salir de la casa. ¿Por qué? Porque es todo lo que pertenece y lo que da el bienestar al hogar de la persona. Entran cosas y salen cosas. ¿Qué es lo que está saliendo? ¿Lo que va a traer bendición o lo que va a traer un perjuicio a la familia o al individuo? Ahora fíjate, volviendo aquí al pasaje, dice allí que estos dos hombres, Ananí y Ananías, eran dos personas confiables a quienes se les dio una instrucción, a qué hora debían cerrar las puertas y a qué hora debían abrirlas. Entonces vemos allí características de la gente, de ese liderazgo que está emergiendo en este momento, que Dios está levantando porque un orden ha muerto y un nuevo orden está siendo establecido. Una característica fundamental de este nuevo liderazgo en este momento es que son gente que sabe seguir instrucciones y son gente confiable. Amén. Dos características clave y la de las instrucciones, para dar una frase que ya hemos dicho muchas veces, porque cuando Dios te dice algo y tú lo operas en esa instrucción, tú vas a ver la unción de Dios moverse, porque en la instrucción es donde está la unción. Amén. Cuando somos obedientes a la instrucción de Dios, vamos a ver desencadenar el poder de Dios. Ahora, otra de las puertas para la gente que nos está escuchando, y recuerde que estamos hablando del Ayin Dalet, cómo específicamente en este momento Dios está formando puertas de oportunidad para nosotros, su pueblo. Y basado, siguiendo en el estudio de la palabra, Luis, encontramos que hay una segunda puerta que se está abriendo en este momento para la iglesia y creo que es importantísima. Y es el hecho de que las puertas en la antigüedad era un lugar donde los líderes se sentaban a tomar decisiones gubernamentales. Era donde se establecían los juicios. Porque esto es importante, porque lo que el Señor nos está diciendo es que este es un momento donde este liderazgo emergente va a tener que tomar decisiones que van a afectar no solamente a la iglesia, pero el destino de las naciones. No es casualidad, Luis, que justamente en esta semana el mayor de la ciudad, de aquí de Houston, la alcaldesa de la ciudad de Houston, hizo un anuncio con respecto a que quiere pasar una nueva ley para dar ciertos privilegios, beneficios a lo que es las parejas gay. Nuestro programa no es sobre eso, pero qué importante es que nosotros entendamos, como iglesia, estamos hablando de nosotros como iglesia, la participación histórica que tenemos en esta toma de decisiones, que necesitamos legislar y que nosotros como iglesia de Cristo y como un liderazgo nuevo que está siendo levantado, no podemos permitir que gente que está operando fuera del orden de Dios siga legislando basado en los sistemas del mundo y no tome en cuenta el orden de Dios para nuestras naciones. Esta es una de las puertas críticas de este momento. Exacto, y fíjate que cuando entendemos que la puerta es un lugar de decisión, un lugar donde se hace un juicio y donde se toman decisiones, entendemos que este es un momento donde esa decisión va a ser clave para caminar en la voluntad de Dios o para caminar fuera de la voluntad de Dios, ¿no? Para caminar y entrar a la abundancia o para decir no entro por esa puerta porque esa puerta implica dificultades. Prefiero irme por el lado del facilismo, por el lado de la comodidad, el lado de la popularidad, del populacho, ese tipo de cosas. Y estamos en un tiempo donde aquí vemos claramente cómo la influencia política está tratando de, podríamos, de hacer que la tendencia de las cosas sea hacia ellos por popularidad o por populismo, pero no lo estás tratando de hacer por realmente traer el beneficio a todo el pueblo. Porque es claro, por la historia, empezando por la historia bíblica, pero también por la historia universal, entendemos que todos los imperios y las naciones que decidieron darle preeminencia o darle un lugar de autoridad a las comunidades homosexuales han desaparecido. Exactamente, y tenemos en este momento no solamente evidencia histórica de imperios lejanos, como el imperio romano, el imperio griego, pero nosotros tenemos en este momento evidencia de 40 años, un poco más de 40 años atrás, por ejemplo, porque el primer país en el mundo, que fue Holanda, que le dio entrada, que le dio cabida
a este mover y lo estableció en este momento un ejemplo sin discusión, una de las ciudades más decadentes del mundo. Decadente, y donde ya la influencia de lo que fue quizás una de esas países con una marcada tendencia, donde llegaron, marcaron su acento, su forma de pensar, su forma de ellos ver las cosas, en estos momentos están desapareciendo en esa forma y permitiendo y permeando tanto otro tipo de culturas en ellos, que ya yo creo que ellos están próximos a desechar este tipo de cultura, este tipo de decisiones tomadas hace unos 40 años para venir a ellos manejarse en otro tipo de cultura que no es la correspondiente o lo que ellos manejaban anteriormente. Ahora fíjate, en la Biblia nosotros encontramos uno de los casos que yo veo muy, muy marcado, y es el hecho de justamente el caso de Lot. Y aunque nos fuimos por allí, quizá no necesariamente era, pero esta conversación me hace pensar en el caso de Lot. Dice que Lot, cuando los ángeles venían de parte del Señor, él estaba a la puerta, y por eso es que Lot le invita a los ángeles a ir a su casa. Pero fíjate esto, aunque nosotros encontramos en el Nuevo Testamento que el Señor dice que el justo Lot, habla del justo Lot, nosotros sabemos por un estudio profundo que la justificación de Lot fue a causa de la intercesión de Abraham. Y no necesariamente por los hechos o las obras de Lot. ¿Por qué digo esto? Porque en el momento que las puertas de su casa iban a ser rotas, dice que esa generación pervertida venía con furia en contra de las puertas del hogar de Lot. Esto creo que es clave para que podamos entender a dónde estamos cerca de terminar. Y dice que Lot en ese momento, ya un hombre permeado por el sistema, le ofrece a sus hijas. Yo creo que como iglesia estamos en un momento, quiero quedarme con este pensamiento que vamos a seguir en el siguiente programa. Estamos en el momento donde necesitamos legislar en Dios de tal manera que las puertas de nuestras familias no sean destruidas por un sistema que viene definitivamente para erradicar el valor que el Señor Jesucristo le ha puesto a la familia, porque la familia es un concepto que nació en el corazón de Dios. Así es que quiero invitarte para nuestro próximo programa. Vamos a tener una serie probablemente de 8 o 10 programas hablando acerca de el tiempo de oportunidades que Dios está presentando delante de nosotros. Tenemos una fuerte responsabilidad como pueblo de Dios en este momento de caminar a la altura del llamado y a la altura del desafío. Gracias nuevamente por estar con nosotros, con el doctor Luis y conmigo en tu programa Escudriñando las Escrituras. Nuevamente quiero decirte, ahí están nuestros números de teléfono, hay gente dispuesta para atender tus llamadas y para orar contigo si tienes necesidad. Gracias, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que sobre todas las cosas su revelación impacte tu vida de una manera especial. Te esperamos en nuestro próximo programa. Cosas que Dios nos está diciendo de manera muy enfática en este tiempo. Es muy claro cuando vemos a Daniel escudriñando las Escrituras y cuando vio delante de nosotros, sino poder aprovechar la oportunidad, como dice el apóstol. Somos agentes de transformación para la comunidad donde estamos. El propósito, por supuesto, entonces me lleva a responder. Y que ese Peniel me transforme a mí, que mi forma de caminar sea diferente, que mi estilo